Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La lectura para hoy es segunda de Pedro, capítulos 1, del 3 al 11. La palabra de Dios dice lo siguiente: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen a ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, y a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, y a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrá conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De ese modo se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Muy buenos días, amada iglesia. Es el primer domingo del mes de junio, sexto mes del año. Y como todos están ya muy bien enterados, porque está corriendo duro en las redes sociales, estamos en mitad de la tercera ola. Dicen por ahí que ya por Pando ya ha pasado, está pasando más bien, perdón, y que en Tarija aún todavía no ha llegado. Nosotros, en el eje central, estamos en la mitad de la ola. Podríamos decir que estamos casi en la cresta. En Cochabamba parece que está en una meseta, pero está grave. Está grave si no te cuidas, querido hermano, querida hermana. Es ya más común encontrar nombres de personas contagiadas dentro inclusive de nuestra propia congregación. Es preocupante porque no sabemos el desenlace. Confiamos en que el Señor está cuidando a su pueblo, pero debemos ver nosotros también de precautelar nuestra propia integridad. Lo dicho hace mucho tiempo. Cuidemos nuestro propio organismo, que nuestro cuerpo esté sólido, resistente, para que de repente sí nos va a entrar el virus en algún momento, en cualquier lugar, en el transporte público, en una reunión de trabajo, en cualquier lado. Alguien va a llevar el virus a la casa, pero ojalá ahí en la casa estuviéramos fuertes y la carga viral fuera poca, de tal manera que se pueda resistir ese embate. Hoy vamos a empezar este ciclo de segunda de Pedro, escuchando algo magnífico. Es como un inicio de tu vida y un final de tu vida. En ambos extremos no falta gozo. Un nuevo millonario no sabe sobre su fortuna. Bueno, ese era el título de una noticia que fue publicada en un periódico de Bolivia. Un hombre sin hogar que vivía en las calles de Santa Cruz de la Sierra huyó de la policía, pero lo que no sabía es que le estaban llevando la noticia que había heredado 6 millones de dólares. Tomás Martínez, de 67 años, aparentemente pensó que la policía estaba a punto de arrestarlo por su vida alcohólica y esos sus hábitos de las drogas. El hombre desapareció sin dejar rastro alguno. Entonces los periódicos del país empezaron a publicar la noticia, diciendo: un nuevo millonario no sabe sobre su fortuna. Bueno, de igual manera, tu vida en Cristo
trae consigo grandes tesoros y riquezas inimaginables. Sin embargo, es posible que los estés ignorando o de repente los estés perdiendo a lo largo de tu vida. La Biblia enseña que eres heredero de una gran fortuna. La prédica de hoy titula Vive como Dios quiere que vivas y tiene 3 puntos. 1, una vida abundante. ¿Cómo quiere que Dios vivas? Con crecimiento espiritual constante. Y punto número 3, Dios quiere que vivas evitando tener tropiezos. Dios quiere que vivas una vida abundante. Punto número 1. Segunda de Pedro 1, versos 3 y 4. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó, por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cristo te da una vida de fuerza, energía y de poder, dice el verso número 3. Y es que Dios utilizó todo su poder para darte lo que necesitas y para que vivas como Él quiere. Solo ponte a pensar que el único que es capaz de transformar cualquier cosa se ocupó de ti, de darte todas las condiciones, todas las oportunidades, para que tú vivas la vida que Él quiere que vivas. No solamente te está diciendo que Él te ha dado las condiciones para que estés en la eternidad en el cielo, que es una cosa cierta. No es que Él solamente te ha propuesto que tú vas a tener algunas veces posibilidades, quién sabe, de lograr algunas cosas que te van a hacer bien. Exactamente lo que dice es, Él proporcionó para tu vida todas las condiciones suficientes como para ¿qué? Como para que vivas la vida que Él quiere que vivas. Dios te dio todo. Pero ¿cuándo sucedió eso? Bueno, cuando tuviste ese encuentro personal con Jesucristo. Yo me imagino que sí tú recuerdas el día de tu conversión. No voy a recordarla yo ahora, el de la mía, pero sí sé cuándo fue, en qué momento y circunstancia, y lógicamente puedo creer que ese día sí empezó una nueva manera de vivir para mí. Por medio de Jesucristo, Él te eligió para que vivas en su reino. Bien, ya hemos explicado muchas veces qué significa vivir en el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios no es estar entre palomitas o en el cielo tocando, en las nubes tocando una arpa. Vivir en el reino de Dios es vivir bajo el gobierno de Dios. Conocer sus mandamientos y hacer lo que ellos mandan. ¿Para qué? Para que esa vida en ese reino de Dios sea la vida que Dios quiere que tengas. Y Él lo que ha dicho es que te ha dado una vida en abundancia, de alta calidad, rebosante de amor, de gozo, de paz, de bondad, de satisfacción, de seguridad. Pero tú dirás, no, pero pastor, eso sucede a veces en mi vida. No siempre mi vida es llena de gozo, de amor, de paz, como usted está diciendo. El Señor dijo que aquí vamos a tener aflicciones. Pero las aflicciones y los dolores que vamos a sufrir nosotros acá no son sino producto de no entender que Él nos ha dado todas las características suficientes para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Si te pusieras a pensar, y yo ya lo he hecho en mi propia experiencia,
Me pongo a pensar en todas las circunstancias difíciles por las que he pasado, las circunstancias tristes en las que he estado comprometido, y casi el 90 y tantos % son provocadas por mí. Podríamos decir que alguna fue porque, bueno, circunstancialmente mi salud podría ser que no fue respondida apropiadamente, pero aún en los casos de la salud, en muchos casos, nosotros tenemos mucha responsabilidad. Él te ha dado la liberación absoluta de la condena de la muerte. Vas a tener vida eterna, eres inmortal. Y acá en este mundo, pues, Él ha propuesto que se detenga el decaimiento, la corrupción y la frustración. Lo importante es que tú realmente comprendas que esto es cierto. Cristo te otorga todo lo necesario para que desbordes vida de servicio sin egoísmo. Pero lógicamente nosotros lo primero que anteponemos cuando decimos servicio es, pero tengo un trabajo el cual me ocupa más bien muchas horas de mi vida. Luego tengo una familia que tengo que atender y también tengo una vida propia. Y con esas tres cosas suficientemente ya está, y además que debo descansar, ¿se entiende? Está copado mi día. ¿En qué momento podría servir? Y si tú vives la vida que Dios quiere que vivas, vas a poder trabajar, vas a tener a tu familia y vos vas a ser atendido por ti mismo con suficiencia. ¿Por qué? Porque Él es capaz de darte todas esas condiciones. No te voy a explicar qué es lo que va a pasar porque cada uno es, se dice normalmente, un mundo y cada uno tiene sus características peculiares. Pero si tú vas poniendo trabas a tu propia vida y vas pensando que las cosas no son como Dios las ha previsto, pues vas a seguir postergando, igual que ese mendigo, el conocer tu verdadera situación. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me imagino cuando escucho esta versión de este Salmo, del versículo 8, que todo el día he estado en paz, que he tenido algunas dificultades, que problemas que no faltan, que no había transporte o que había alguna dificultad en el centro o en mi trabajo, lo que sea. Pero aún así, en medio de eso he tenido paz. Y cuando llega la noche, pues me acuesto y me duermo en paz. No porque no haya dañado a nadie, no porque no haya robado nada, ni haya maltratado, no, sino porque he vivido la vida que Dios quiere que viva. Y eso obviamente infiere que no he maltratado a nadie, que no he robado nada y que no he tenido ni siquiera un mal pensamiento. Pero no es porque yo he vivido una linda vida, porque mi esfuerzo hizo que mi día fuera perfecto y que ahora me puedo dormir tranquilo. No, porque el salmista me aclara y me dice, porque solo tú, Jehová, solo tú, Señor, solo tú, mi Dios, eres capaz de hacerme vivir confiado. Él me dio la posibilidad de vivir un día en paz a pesar de cualquier situación que se haya atravesado en mi vida y además me da la posibilidad de descansar esa noche en paz y vivir confiado. Porque dice Pedro que es la llave para tener todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, es conocer a Dios. Pero eso tampoco es parte de ti, sino que Él te da con su divino poder. Sin embargo, tú tomas la definición y la determinación de hacer todo menos conocer a Dios.
Y cuando eso haces, confías en tus planes. Prefieres conocerte a ti mismo, es decir, prefieres saber tus potenciales, tus potencialidades, tus capacidades, tus oportunidades, también tus debilidades y tus defectos. Prefieres vos enterarte quién eres tú mismo y dejar de conocer a Dios. Es cuando más necesitamos, y tú necesitas tanto como yo, el ir al mismo sitio y al lugar donde estaba en ese momento Pablo escribiéndoles a los filipenses. En el capítulo 3, el verso 8 al 10. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios, basada en la fe, para conocerlo a él, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este conocimiento de Dios viene, pero por la comunión que tú tienes con el Señor. No puedes conocer a nadie, no puedes pretender encontrar, no sé, particularidades de alguien si no convives, si no compartes un tiempo, si no haces que tu día esté comprometido con esa persona. Imagínate lo que es con Dios. Con una persona es difícil porque te puede quitar tiempo, te puede distraer en tus cosas personales. Dios no solamente no te distrae, sino que hace que tu día sea verdaderamente eficaz. Ese llamado de Jesús hace que tu vida sea de excelencia moral. Pero es necesario que reconozcas a Cristo como tu Señor y Salvador, entregándole todo lo que eres y todo lo que tienes. Porque si solamente es un enunciado para ti, tú dices, yo soy cristiano porque el Señor es mi Señor y mi Salvador, pero no es eso lo que tú vives, no es correcto lo que está pasando en tu vida. Debes estar deseoso de caminar, de compartir con Él, de como dice el Salmo, tomado de su mano, ir donde Él te lleve. ¿Y dónde te va a llevar? A verdes pastos, a aguas frescas, a lugares de descanso. Es tomarte de su mano y estar todo el día sirviéndole a Él como Señor de tu vida. Porque lógicamente el objetivo es dejar de vivir en la carne, lo dice el verso 4. Cristo te ha dado todas las cosas importantes y valiosas que prometió en su palabra. Y por medio de ellas, eres como Jesús. Ya no eres un pecador más, ya no tienes que estar participando de las cosas del mundo. El Salmo 138:2 dice, me postraré hacia tu santuario y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque engrandeciste tu palabra conforme a tu nombre. Dios honra su palabra en honor de su nombre. Pues no tienes que dudar de las promesas de Dios. No dejes de ver su veracidad, no dejes que nadie te confunda, creyendo verdaderamente que no es como Dios dice. Las promesas de Dios son grandes, imponentes, preciosas, muchas cosas son grandes, pero no son preciosas. Solo recuerdo yo haber visto en nuestra vida de niños una enorme piedra que había en el camino, que demoró casi 6 meses en ser cortada. ¿Se acuerdan esas piedras cortadas como cubos? Pues esa piedra era enorme, pero no era valiosa. No era
preciosa. Sin embargo, hay gemas que no exceden el tamaño de un garbanzo y son infinitamente más preciosas que cualquier cosa gigante. Pero tú tienes ese tesoro en ti y te lo recuerda Pablo en la carta a los Gálatas, porque te dice que para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo también, heredero por medio de Dios. Por medio de sus promesas tienes la naturaleza divina. Fuiste adoptado, pero eres hecho hijo. Eres hecha hija. Es tu estado glorioso como hijo, como hija adoptada de Dios. Pues no puedes dejar de pensar en que eso es algo que está ya en tu vida. No es algo que va a suceder en la eternidad. Eso es lo que tú estás viviendo ahora. Estás en el reino de Dios. Y estás viviendo como hija, como hijo de Él. Porque debemos tomar en cuenta que lo que dice Pedro al final de este pasaje, que Dios está por encima de la corrupción del mundo. Por eso, su Santo Espíritu te aparta a ti de esas viejas prácticas. Eres nueva criatura. El Espíritu de Dios mora en ti. Por eso tienes que huir de la corrupción del mundo. No puedes dejar que el mundo te afecte, te contamine, te corrompa. Hay tantas hermosas promesas del Señor que solamente el ponerme a pensar que cuando un creyente le llega la hora de morir, en un abrir y cerrar de ojos, su espíritu va al cielo a la presencia de Dios. Esa y muchas otras promesas son las que tienes que atesorarlas para que tu vida sea digna del llamado del que fuiste objeto. No dejes que el pecado te quite el gozo de vivir una vida abundante en Cristo. Por eso, ¿cómo quiere que vivas? Con crecimiento espiritual constante. Segunda de Pedro 1, 5 al 8 dice, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Tu crecimiento es todo el tiempo, dice el verso 5 al 7. Bueno, te puede parecer de repente que el camino del Evangelio es muy difícil, pero Pedro te alienta. Dice, mira, tu punto de partida es que tienes una fe preciosa. La fe en Cristo es lo que te permite agradar a Dios. ¿Por qué? Porque eso te lleva al conocimiento de Él y te ayuda a poner diligencia para añadir lo que te falta. Entonces, el mandato de Pedro en este pasaje es que sobre el fundamento de fe debes añadir cualidades. Imagínate que tienes una base. Vamos a suponer que vamos a hacer un emparedado de esos de siete pisos, ¿ya? Donde hay carne, hay huevo, hay tocino, hay jamón, hay queso, tomate, cebolla, y vas poniendo así ingredientes. Y tienes la base que es la fe. Y dice que sobre esa base de fe debes añadirle virtud, es decir, excelencia moral, o sea, una bondad de carácter, una fortaleza moral, para ser una persona íntegra, que sabe elegir el mejor camino y que trabaja y vive con honradez, vive por fe. Es decir, le das una calidad de vida a tu fe. Y entonces, teniendo fe, agregándole virtud,
tienes una calidad, condición de vida mucho mejor. Y dice que a eso le agregues conocimiento. A esa calidad de vida que tienes, le agregas el poder saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. Pero no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Y cuando tienes ese conocimiento agregado a la fe y a la calidad de vida que te has dado, pues le pones dominio propio. ¿Por qué? Porque como conoces a Dios, con el conocimiento has llegado al entendimiento de lo que es Dios, entonces te conoces a ti mismo. Y ahí sí sabrás ejercer el dominio propio. ¿Por qué? Porque estás bajo el gobierno del Espíritu Santo. Vas a poder controlar tu carácter, tus acciones, tus reacciones. Pero no te olvides que es sobre la fe que tienes que aumentar virtud y a la virtud agregarle conocimiento y al conocimiento tienes que ponerle dominio propio. Y lógicamente eso te va a llevar, ¿no es cierto?, que una vez que tienes dominio propio te va a llevar a tener paciencia. Porque tú vas a agregarle paciencia a eso y esa paciencia te va a llevar a ser fuerte, a perseverar, a ser constante. No ser un cristiano pasivo, sino activo. Alguien que sabe aplicar verdaderamente todas las virtudes del Señor. Y vas a agregar a eso piedad. Es decir, que cuando tienes paciencia en el Señor, pues lo adoras, lo conoces y lo amas. Y entonces te es posible y fácil agregar afecto fraternal. Porque una vida piadosa ama a Dios. Y te hace amar a tu hermano y lo puedes cuidar y puedes estar unida a él y puedes tenerle respeto. Y es como si ese tu emparedado de 7 pisos, que ya no vas a poder ni pegarle una buena mordida, está casi concluido. Y me imagino lo que sucede, o lo que sucedía por lo menos en las universidades, cuando van y los universitarios se piden su tucumana o un relleno o de repente se piden su sopita de fideo o su silpancho y la casera les dice, ¿y con qué quieres, caserito? Y él dice, con todo, ponle todo, le echo todo, todo. Ese todo que cubre esto que tú has ido agregando, cualidades, ese es el amor. El amor es el vínculo perfecto, es el que le da la salsa final a todo. Parece que ya me está dando hambre de estar hablando de esto. Pero es el amor el que aglutina los mandamientos. El amor lo encierra todo. Es un amor desinteresado, sin egoísmos. Es un amor por los que te hacen daño. Es el reflejo del más puro amor de Dios. Entonces, si conoces al Señor, sabrás vivir como Él quiere que vivas. Y por consiguiente, como dice el verso 8, no podrás estar ocioso. Al crecer, eres útil y fructífero. Pero esto requiere esfuerzo diligente, dice Pedro. El crecimiento espiritual es un proceso largo, de práctica constante. Ojo, no es para decir, bueno, perfecto, yo ya le eché unos buenos años de cristianismo, ahora puedo darme un poco de año sabático. No es eso. No puedes conformarte con el lugar donde has llegado hasta ahora. Muchos se conforman con una vida religiosa. Pero ten en cuenta que si no tienes progreso espiritual, es decir, si no creces más allá, si no participas de las reuniones, si el culto para vos es suficiente como alimento para toda la semana, deberías examinarte. Porque sin estas virtudes, sin estas características, estos ingredientes, estos elementos, tu vida no está purificándose. Por eso sé más diligente para hacer firme tu llamado
y esa elección de parte de Dios. Así, cuando practiques estas cosas, de agregar elementos a la fe, nunca caerás. Si tienes estas virtudes en abundancia, no estarás ocioso y sin fruto. Vas a seguir conociendo más y más y más a Jesús. Esas dos palabras, ocioso y sin fruto, caracteriza la vida de muchos cristianos que les falta conocer más a Dios, que se han conformado con todo lo que ya han aprendido, que están felices con lo que apenas saben, que participan en todas las reuniones para aprender un poco más, pero nunca están atentos a lo que se está diciendo. Algunos se sienten bien porque esas cualidades aparecen de vez en cuando, alguna vez paciencia, de vez en cuando amor fraternal. ¿Quién sabe en algún rato el dominio propio? O una vida piadosa de vez en cuando, como foco de Navidad. Pedro dice que éstas deben abundar. Dice que debe ser parte de tu vida. Absolutamente. ¿Cómo quiere Dios que vivas? Evita tener tropiezos. Segunda de Pedro dice en el capítulo 1, versos 9 al 11, porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo los ojos cerrados, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías. El verso 9 nos aclara que no se puede andar con los ojos cerrados. Solamente ponte a pensar lo absurdo que puede ser que quieras llegar, unos 5 metros adelante con los ojos cerrados, sin chocarte con nada, ni tropezarte en tu andar. Pero dice Pedro que si estas cualidades te faltan, la fe, la virtud, la paciencia, el dominio propio, si te faltan, es que tienes problemas de vista. ¿Por qué? Porque eres incapaz de ver a Dios, porque al único que estás viendo es a ti. Porque no te está interesando para nada la comunión que deberías tener con Dios. Eso te hace prácticamente ciego. Y te demuestra que has olvidado que fuiste purificado de tus antiguos pecados. O sea, hermano, no es algo que va a pasar en tu vida. Si tú verdaderamente eres cristiano, ya has sido purificado, ya has sido santificado, ya has sido separado, ya has sido cambiado, tienes una nueva vida. No estamos hablando de algo que va a venir algún día. Es algo que tienes que estar viviendo en este momento. Si tú verdaderamente solo te estás fijando en ti y no miras hacia Dios, eso te hace prácticamente un ciego. Y demuestra que te has olvidado lo que ha costado la purificación de tus pecados. Quiere decir que tú verdaderamente no tienes, por lo menos, conciencia de lo que ha representado el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esa miopía destruye una verdadera experiencia cristiana. Por lo tanto, es imposible que puedas avanzar. Si tú solo te estás fijando en ti y no deseas hacer lo que dice la palabra de Dios, pues verdaderamente estás estancado. Te has olvidado de lo que ha costado la purificación de tus pecados y has fallado en limpiarte de esa tu naturaleza al inicio de tu nueva vida. Es decir, que has seguido agarrando los trapos sucios y los has seguido llevando a tu vida. Has preferido volver a retomar esas cosas viejas que estaban abandonadas y trabajosamente te las sigues poniendo.
Alguien que ha hecho eso ha olvidado lo malo que era y cuánto necesitaba ser limpiado. Ha olvidado el costo de la purificación de sus pecados. Ha olvidado cuán grande y completa es la purificación que vuelve a un pecador culpable tan puro y tan blanco como la nieve. Mira lo que dice Isaías en su capítulo 1, versos 18 al 20. Y venid después y estaremos a cuenta, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No se trata de que tú puedes hacer que tu vida sea limpiada, porque Él claramente te dice, ven, yo te llamé, yo te elegí y quiero que estés conmigo. Cuando eso suceda, que en tu caso me imagino que ya ha sucedido, entonces serán tus pecados, por muy groseros que fueran, dice, serán limpiados. Por mucho que tu corazón esté manchado, absolutamente negro, dice que va a ser blanco como la lana, como la nieve. Solamente ponte a pensar que parece ser que a nosotros nos gusta hacer lo que dice el proverbio, que cuando alguien ya está limpio, porque estás limpio, el Señor te ha limpiado, eres como la puerca, dice, que le gusta correr otra vez al fango y revolcarse en él. Es triste pensar que esa condición todavía está vigente con muchos cristianos que pretenden decir que, bueno, no puedo liberarme de mis pecados, no puedo hacer que mi vida tome otro rumbo. Por eso el verso 10 de este pasaje que estamos viendo ahora te dice que te asegures de tu salvación, asegúrate de tu salvación. ¿Cómo puedes estar seguro que Dios te ha llamado y que eres elegido? Bueno, simplemente haz una recapitulación si has entendido el Evangelio. Ahora sí me la puso difícil, dices. Bueno, la siguiente entrevista es contigo. Estoy listo para que tú vengas y podamos hablar si verdaderamente entendiste el Evangelio. Si esto es real en tu vida, si entendiste verdaderamente el Evangelio, lo que ha acontecido en tu vida, entonces te pareces más a Jesús y demuestra que estás siendo transformado a su imagen. Escucha lo que dice Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Quiero simplemente ilustrarte con algo. Una persona muy amada, con la cual estuvimos en una iglesia y hasta era líder de los jóvenes. Obviamente, se bautizó, reconoció la soberanía de Cristo y vivía sirviendo en esa iglesia hasta que se casó. Y lógicamente fue con su esposo a otra iglesia. Y aún allí, en una pequeña eclosión, salieron a una tercera iglesia, donde después de poco tiempo de estar sometida a la palabra de Dios,
entendió el Evangelio. Recién comprendió lo que había acontecido en su vida. Y ahora me dijo, me estoy bautizando. Lo anterior fue un lindo baño tibio. Ahora sí, he reconocido la soberanía de Dios y su señorío en mi vida. Entendió el Evangelio. Comprendió lo que ha acontecido en su vida, es decir, lo que Dios ha hecho en ella. ¿Cuántos años ha estado viviendo en la iglesia? Pero sí tuvo la particularidad de prestar mucha atención a todo lo que el Señor le ha estado mostrando a través del desarrollo de su vida. Y aprendió muchas cosas, pero no se quedó con creerle a cada uno de los que le enseñaba, sino fue a las Escrituras y encontró la verdad. Y la verdad la hizo libre. Es imposible para un no creyente vivir así. Estar aferrado a entender lo que el Señor quiere es solo para alguien que ha nacido de nuevo. Pero tú no puedes saber si eres elegido hasta que te des cuenta verdaderamente que Él te ha llamado. Por eso Pablo recomienda a Timoteo: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Para qué? Para que al estar completamente seguro no vas a tener tropiezos. Vas a crecer y vas a progresar en tu vida cristiana de forma constante. ¿Esperando qué? Esperando algo maravilloso que va a acontecer y no muy lejano. Está el tiempo para que esto pase. Las puertas del reino están abiertas ampliamente. Esto lo dice el verso 11. Y Pedro te recuerda: la gran recompensa de un llamado y una elección firme es que entrarás al cielo de manera gloriosa. Es más o menos como, entiéndase, que Pedro no conocía autopistas, no conocía avenidas, y él se imaginaba la entrada triunfante de un conquistador romano que llegaba a la ciudad victorioso, y estaban todo el pueblo en columnas a los dos lados del camino, y le daban la bienvenida con cantantes, con músicos, en una procesión feliz y gloriosa de entrada a la ciudad. Eso se imagina Pedro y nos pone a nosotros de antecedente: mira lo que va a ser tu entrada al cielo. Así será tu entrada, hermano. O entrarás salvado como por fuego, es decir, con tu cola de paja todavía ardiendo un poco cuando has terminado de entrar. O entrarás totalmente desconocido. Serás de repente recibido por docenas o cientos a los cuales has bendecido con tu vida, que estarán ahí esperándote. O de repente vas a entrar como, no sé, el miércoles hubo una manifestación de las personas que comercializan la ropa usada. Y eran cientos, pero todos desconocidos. Todos entrando así, sin saber quién es. ¿Tú cómo vas a entrar? Yo quiero estar ahí para esperarte a ti. Yo quiero estar ahí para verte entrar, glorioso, triunfante, alegre, no en el montón. Cuando muchos allá en ese grupo de personas, de testigos que estarán viéndote entrar, hay alguien que me diga:
Carlos, por ti estoy aquí. Pastor, amigo, bienvenido. Yo quiero estar allí para gritarte a ti, para gritar tu nombre. Pero no quiero ser el único que lo haga. No quiero que seas como esas personas que van a entrar, como salvando el examen, raspando. Se dice que esa entrada va a ser ministrada para ti, que Cristo va a abrir las puertas y todas tus virtudes, todas tus obras, esas que hiciste aquí, irán contigo y te van a guiar a la entrada. Te pregunto, iglesia, ¿entrarás triunfante? Vamos a concluir. Tienes una vida abundante por delante. Pues ya deja de vivir como un mendigo del mundo. Goza de los privilegios de tu Padre. No dejes de conocerlo al único que te ama de verdad. Pero para eso, pues prepárese tu emparedado de 7 pisos. No dejes de crecer cada día. Y ponle todos los ingredientes. Ese ingrediente que cubre todo, el amor, y refleja a Cristo en todo. Y sé feliz. Abre bien los ojos, fíjate por dónde estás caminando. El camino es escabroso, la senda es angosta. Por eso mira bien. No queda mucho tiempo para derrocharlo en cosas mundanas. Recuerda, la recompensa está preparada para los fieles, no solo para los pastores. Empieza a preparar tu lista de las personas que te esperarán en el cielo cuando Jesús abra las puertas. Y empieza a preparar la lista de las personas a las que tú vas a esperar allá en el cielo. Yo no quiero que entres como un desconocido, al que nadie le da la bienvenida, y que no tengas nada que ofrecerle a tu Salvador. Vive, iglesia, vive como Dios quiere que vivas. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Todopoderoso, nos has dado todas las condiciones para vivir una vida digna de ti, del llamado que nos hiciste. Señor, te pedimos perdón porque hemos relajado nuestra condición. Hemos abandonado nuestra comunión contigo. Señor, nos hemos conformado con una vida religiosa. Dios, Padre bendito, haz que exista arrepentimiento en nuestro corazón para volver otra vez a ti. Queremos disfrutar, queremos agregar cada vez virtudes, componentes a nuestra vida, para que sea cada vez más gloriosa para ti, que sea más agradable, un sacrificio que verdaderamente te agrade, Señor. Queremos que tú te glorifiques con nuestras vidas, pero no lo podemos hacer porque seguimos todavía aferrados a esa vida pecaminosa que no hemos reconocido, que tu sacrificio fue suficiente, Señor. Padre, permítenos ser parte de esta tu obra, conociéndote, participando en comunión con todos, trayendo nuestras ofrendas, reconociendo que tú eres nuestro proveedor, sabiendo que tú eres el que llenas nuestras alacenas, seguros y convencidos que sin ti nada podemos hacer. Encomendamos nuestra vida, Señor. Encomendamos y dejamos en tus manos para que este momento sea el de mayor agrado para ti y que podamos disfrutar, Señor, de ese momento victorioso cuando tú nos recibas allá en las moradas eternas y podamos escuchar la voz de tantos a los cuales habremos llevado tu palabra y habremos bendecido con nuestro testimonio. Te alabamos, Padre.
y nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. No te olvides que el crecimiento no va a venir solamente porque tú hagas un pequeño esfuerzo. Tienes que trabajar, tienes que sostener a tu familia, tienes que estar también seguramente con ellos y cuidar tu propia vida. Pero no te olvides que todo eso Él lo va a facilitar, si es que tú de todo corazón quieres servirle. Empezaremos este mes pidiéndole al Señor que bendiga a su iglesia, que haya paz en el corazón de cada uno de sus hijos, que la salud retorne al hogar y al cuerpo de aquellos que han sido afectados por el virus, que todos seamos defendidos de ese contagio y que verdaderamente el amor de Dios nos cubra a todos nosotros por sobre todas las cosas. Que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo.